conocen, yo soy Esteban Gómez, soy esposo de Gary, que está por allá. Y bueno, juntos servimos en varios ministerios en la iglesia. Tenemos ya 3 años que Dios nos plantó en esta iglesia, a la cual amamos. Y bueno, hemos estado sirviendo en el ministerio de preadolescente. Estamos ahorita en bienvenida y un poco, en información también y en algunas otras áreas. Tenemos 3 hijas, los han de conocer: Emma, Pau, que son las cuatas de 11, y Valentina, que tiene 4 años, ¿no? Entonces, bueno, pues también gracias, pastores, por invitarme. Y bueno, vamos a entrar. Si me ayudan rápido a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por los que estamos aquí reunidos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos uses. Usa mis palabras, Señor, usa mi boca, Señor, y que solamente palabra tuya, Señor, salga de mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a entrar un poco en tema. Ya nos decía el pastor lo que haya sucedido con Jesús. Y para ponernos en contexto, hablando de Jesús, luego de haber cenado con sus discípulos y de haber atravesado las penas del Getsemaní, Jesús fue maltratado y juzgado durante muchas horas por aquellas personas a las que Él venía a salvar. Después de pasar por todo esto, después de las diversas veces en que los judíos habían intentado matarlo, después de que se les había acusado injustamente, después de que se le había violado montones de leyes con el fin de condenarlo, después de sufrir de tal manera, yo les pregunto, ¿cómo creen que estaba el corazón de Jesús? ¿Triste? ¿Qué más? Estaba dolido. Si hubiera pasado eso alguno de nosotros, ¿qué hubiera pasado? No, ¿verdad? Pero bueno, Jesús no es hombre, gracias a Dios. Dice, si Él fuera tan solo un hombre, seguramente los odiaría a todos y querría lo peor para ellos. Eso es lo que nuestra carne nos lleva a pensar. Sin embargo, recuerden, Él era Dios, aún teniendo forma de hombre, y aunque sabía que tendría que sufrir, estaba dispuesto a hacerlo para la salvación de la humanidad. Él nunca sintió odio ni rencor acerca de las personas, sino que siempre estuvo en su mirada la misericordia para ellos, sabiendo que ellos estaban perdidos. Entonces yo les quiero comentar, número 1, esto nos muestra que Jesús venía a un propósito. Todos pueden decir propósito. Todos tenemos un propósito en la vida, ¿ok? Esto muestra que Jesús tenía un propósito, el cual tenía que cumplirse para llegar a un bien aún mayor que el de sufrir su propia muerte, y esta era el de obtener la salvación para toda la humanidad. Amén. Vamos a analizar un poco las palabras. Bueno, la primera de las 7 frases, que no les he mencionado, por cierto, está en Lucas 23:34. Y la primera frase que dice Jesús en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y vamos a desmenuzar muy rápidamente estas palabras. Primero dice: Padre. A pesar de todo lo que estaba pasando, Él reconocía, hablando de Jesús, que todo formaba parte de los planes de Dios. Es por eso que en esta oración, más allá de las circunstancias, Él sigue reconociendo como su Padre, y sigue dispuesto a hacer su voluntad, porque para ello vino a la tierra. Entonces Jesús voltea y habla primeramente a su Padre, reconociendo que hay una deidad más grande que Él, que viene siendo lo mismo. Él en obediencia le contesta, le habla a su Padre. Y luego la segunda porción dice: perdónalos. Jesús, lejos de pensar en su propia situación, centra su oración en los demás. En lugar de pedir por alivio para su dolor, por un rescate o por cualquier otra cosa que resultara en beneficio de su persona, Él se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de las demás personas. Y luego final dice: porque no saben lo que hacen. ¿Saben cuál es el motivo de por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto, perdón? Porque somos necios humanamente. ¿Sí? Podemos ver todas las bendiciones que Dios nos da día a día. Sin embargo, pasa otra cosa y le creemos al horóscopo, le creemos a las estrellas, le creemos a otras cosas que nada que ver. Entonces somos necios en nuestra humanidad. Aún ante las maravillas de la creación es imposible no reconocer que hay algo detrás de todas ellas. De la misma manera, no tenía sentido pensar que la humanidad iba a rechazar al Hijo de Dios con todas las profecías que Él ya había cumplido. Sin embargo, el pueblo lo hizo, ¿verdad? Porque lo llevaron hasta muerte de cruz. Entonces, por eso Jesús pide que se le perdonen sus pecados.
Se me queda muy poquito tiempo. A partir de tal demostración de amor hacia sus enemigos, pidiendo por el perdón de aquellos de la desesperación, Jesús estaba sentando un precedente que debía ser obedecido por todo aquel que quisiera ser su discípulo. Es por eso que el precio de los que le seguimos tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Y es por esto que Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos. Él no nos estaba dando ninguna instrucción de algo que Él mismo no hubiera cumplido. Ahora bien, yo les pregunto, iglesia, ¿quién de nosotros estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? Muy poquitas manos levantadas. Pero bueno, se espera eso, ¿verdad? Dice, ¿está tu corazón listo para perdonar? ¿Sí está? Dice, yo no sé qué te haya sucedido, ¿verdad? Puede ser en la vida un maltrato, un abuso, ya sea de niño, ya sea ahora en la adultez, que creó de cierta manera una raíz de amargura en tu corazón que no te deja ser libre. Pero necesitamos identificarlo, y les quiero recordar que Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y asimismo debemos recordar que nos dejó la enseñanza y el ejemplo de ir al Padre y pedir que nos ayude a perdonar cualquier ofensa, para que eso no nos aparte de la presencia de Dios día con día. Entonces, de la misma manera que Jesús, nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos y a mirar a las demás personas como Dios las mira. Una definición que me impactó mucho referente a lo que significa amar, dice, amar a una persona significa verla con los ojos de Dios como Dios quería que fuera. Como Dios quería que fuera. Dice, no tenemos que ver a las personas a través de la maldad de sus acciones, sino que debemos pensar en ellas de la manera en que Dios había creado para que tuviera una perfecta comunión con Él, antes de que el pecado estableciera la brecha entre ambos. Tenemos que ser compasivos con nosotros, porque Dios fue compasivo con nosotros al perdonar toda nuestra maldad por medio de la obra de Jesús. Y bueno, para terminar bien rápido, dice, el reto que tenemos, iglesia, es nuestra manera de vivir, es precisamente vivir como Jesús nos enseñó, perdonando a los que nos ofenden sin importar dónde venga la ofensa, o incluso sin importar quién es el ofensor. Puede ser alguien de nuestra casa, puede ser algún compañero, puede ser nuestro familiar. Sin importar todo esto, tenemos que negarnos día a día y tener ese corazón receptivo a liberar perdón, así como Jesús lo hizo. Amén. Buena iglesia, Dios los bendiga. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues bueno, en esta ocasión me tocó a mí dar la segunda palabra, y bueno, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, en esta parte Jesús ya está crucificado, ya está ahí, como decía el pastor hace rato, está en medio de estos dos hombres, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor ya es un escenario que tú ya te lo sabes de memoria, porque a lo mejor ya lo has visto en televisión o incluso lo has leído muchas veces en la Biblia, pero yo nada más te pido que nos lo podamos volver a imaginar una vez más. Esa escena, ese escenario, está Jesús en medio de estos dos personajes que de hecho la palabra dice que son malhechores, que son bandidos, que pues en otras palabras pues eran unos criminales. Sí, nada más para ponerte ahí un poquito de contexto, el castigo de crucifixión era un castigo que en sí no se le daba a la gente que cometía crímenes menores, como a lo mejor un robo o no sé, sino se le daba a la gente, al peor tipo de gente que en esa época podía haber, no sé, como a lo mejor asesinos, violadores. Era un castigo de gente que cometía delitos muy, muy escandalosos. Y bueno, estaban estos dos hombres ahí, y lo más probable es que estos dos hombres habían escuchado acerca de Jesús. Lo más probable es que estos dos criminales a lo mejor habían, no sé, escuchado algún mensaje de Jesús, porque ellos sabían que Jesús no estaba ahí en sí por un delito que habían cometido, sino que que Jesús estaba ahí porque se autoproclamaba como hijo de Dios o como el Cristo. Y bueno, entonces está Jesús con estos dos hombres. Está Jesús con estos dos hombres y desde aquí parte todo, porque esos dos hombres tuvieron una actitud diferente el uno con el otro para con Jesús.
Y yo nada más te quiero decir que en los momentos más críticos de nuestra vida van a haber dos actitudes que vamos a tener para con Jesús. La primera actitud que tú puedes tener puede ser una actitud de retar a Dios, puede ser una actitud a lo mejor de amargarte, de enojarte con Dios. O la segunda actitud puede ser una actitud en la que simplemente reconozcas que ya no tienes a dónde más ir. Una actitud en la que sepas que Jesús es la única persona en la cual tú puedes confiar y venir con un corazón arrepentido. Entonces vamos ahí a leer el capítulo 23 de Lucas, versículo 38 para ir avanzando. Dice, versículo 39, dice, vamos a ver la primera actitud de este criminal. Dice, uno de los criminales que estaba colgado junto a él se burló y le dijo: así que tú eres el Mesías, demuéstramelo salvándote a ti y también salvándonos a nosotros. Pero el otro criminal, bueno, lo dejamos hasta ahí. Dice, salvándote a ti y también salvándote a nosotros. Tú puedes ver que la actitud de este hombre fue una actitud como de retar a Dios, una actitud en la que ni siquiera por estar ya en su último lecho de muerte, a lo mejor de arrepentimiento, decir, bueno, igual estoy en los últimos momentos de vida, pues decido creer. No, fue una actitud de reto, una actitud en la que incluso como burlándose, mofándose con Jesús y de Jesús. Y yo quiero decirte que a veces nosotros también actuamos como ese hombre. Muchas veces tendemos a tener esa actitud. Incluso cuando estamos en un momento de desesperación, por la misma desesperación decidimos levantarle el puño a Dios y decirle, pues Señor, ¿qué onda? Le pedimos ayuda. Pero cuando le pedimos ayuda lo hacemos con altanería o lo hacemos de una forma de reto, como si no me ayudas, pues dejo de creer en ti, o no sé, una actitud como la que tuvo este primer hombre. Pero en cambio vemos la actitud que tuvo este otro hombre, y es una actitud diferente. En el versículo 40 dice, pero el otro criminal protestó y dijo, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Aquí nosotros podemos ver que la actitud de este otro hombre fue muy distinta a la del primer hombre. Este hombre mostró su condición. Aquí pasan tres cosas muy interesantes, porque este hombre mostró su condición. Él supo que era un pecador, él sabía que estaba ahí porque lo merecía, y también él reconoció que Jesús era el Salvador y que necesitaba la salvación de Jesús. Y yo te voy a decir algo, en ese momento, porque Jesús luego es cuando le dice esta segunda palabra, en donde Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes ver que a lo mejor Jesús no le compartió el mensaje de salvación, o este hombre no le dijo, Jesús, te quiero recibir en mi corazón. A lo mejor no le dijo con esas palabras, al menos la Biblia no lo dice. Pero simplemente lo que Jesús vio en este hombre fue un corazón de arrepentimiento, un corazón humillado, un corazón en el que el hombre básicamente ya estaba exhibido, estaba avergonzado, porque el castigo de crucifixión era uno de los peores castigos, y un castigo que incluso era muy vergonzoso, porque creo que hasta te desnudaban y te colgaban ahí en la cruz. Entonces este hombre reconoció eso, y el corazón de ese hombre fue lo que activó la gracia y la misericordia de Jesús para con este hombre. Y es cuando Jesús le dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso del día de hoy. Y yo te quiero animar nada más a que nuestra actitud en los momentos de desesperación, a que nuestra actitud en los momentos más críticos, en los puntos cruciales, a lo mejor los puntos de quiebres que tengamos en nuestra vida, que nuestra actitud sea como la actitud de este hombre, que simple y sencillamente reconoció que ya no le quedaba nada y que la única persona a quien él podía acudir era en Jesús. Y créeme que cuando Jesús vea que tenemos un corazón así, eso es lo que va a activar la gracia y la misericordia de Jesús. Y pues esa es la gracia de Jesús. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca dar la tercera palabra a un servidor, su servidor Fernando. Esto lo vemos en Juan 19, 26 y 27. En la TLA, lo voy a leer aquí. Dice, cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella, madre, ahí tienes a tu hijo. El versículo 27 dice, después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, dice, el discípulo llevó a María a su propia casa.
En Reina Valera es muy interesante porque aquí habla del discípulo preferido en TLA, pero en la Reina Valera menciona y al discípulo al que amaba. Notemos primero que era el único apóstol que estaba frente a la cruz. Se refiere a él como discípulo al que amaba, y esto hace referencia en Juan 13:23. No sé cuánto de nosotros lo hemos oído, pero él me menciona en Juan 13:23 que él estaba recostado, estaba reclinado ante Jesús. Todo en la palabra, aquí me gusta mucho porque todo en la palabra tiene un propósito. Aquí dice el discípulo en quien la amaba. Yo creo que habrá mucha gente que diga, ¿y por qué la Biblia dice eso? El discípulo a quien la amaba. Si vamos a centrarnos en la crucifixión de Jesús, que es el acontecimiento. Pero aquí dice esto, y la Biblia lo menciona porque quiere ser reconocido. Y aquí va para todos nosotros. Quiere ser reconocido como un profesionista, quiere ser reconocido como un gran hombre o una gran mujer, un gran empresario. No. Aquí lo que debemos de intentar ser reconocidos es porque amas apasionadamente a Jesús. Y aquí esto lo menciona Juan, por eso le dice él lo amaba. Esto me lleva al segundo punto. Dice Jesús encomienda a su madre a su amigo. ¿Por qué? Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigos más unidos que un hermano, dice la palabra. Él fue el único que estuvo en su crucifixión, ese momento tan fuerte. Como decimos los mexicanos, decimos muchas cosas, no las mencionen, pero no se rajó. Él era el único discípulo que estaba ahí, el único apóstol. Si él estuvo en el peor momento de su vida, Jesús sabía que él podía encargarle a su madre. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de cuidar y cultivar amistades. Esto es algo súper importante. Son aliados, son alguien que levanta nuestras manos en momentos difíciles. Es alguien que nos hace ver también nuestros errores. Yo creo que a nadie nos gusta a lo mejor eso, pero también es una parte importante y te animo a tener amigos. Esto me lleva la presencia de María. Ya vimos a Juan, pero ahora vemos la presencia de María frente a la cruz. Eso era la cosa más natural del mundo. ¿Por qué? Porque era su madre. Volvemos a ver la palabra amor escrita en cada una de las escenas de esta escena, donde vemos a María como una madre observando a Jesús. No me quiero imaginar esa escena, pero dice que ahí estaba María y estaban otras mujeres y estaba Juan. Entonces imagínense viendo a Jesús cuando estaba pasando eso. Fue la mujer que le enseñó a comer, le enseñó a dar sus primeros pasos probablemente, lo educó, y pudiera continuar diciendo todo lo que hizo. Imagínense su corazón, yo creo, quebrándose en ese momento, con esa preocupación, cariño y amor que lo vio crecer y lo vio evolucionar obviamente en toda su carrera y el propósito, como mencionaba Esteban ahorita, que Dios tenía para él. Vemos aquí el amor de una madre, pero también vemos la honra que debemos de tener los hijos hacia los padres, el cual es un mandamiento con promesa, en donde la palabra comenta en Éxodo 20:12, dice, yo creo que todos nos lo sabemos y me pueden ayudar en coro casi, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Esto se lo dice al pueblo de Israel, pero va para nosotros. Ahora, otra vez, imagínense aquella escena, Jesús cargando los pecados del mundo. En ese momento ve a su madre y consideró lo que pudiera pasar con ella en los próximos meses, en los próximos años, hablando de soledad, hablando de tristeza, sabiéndolo ahí. Obviamente ese corazón estaba quebrado. Probablemente, entre paréntesis, también se menciona que José es probable que habría muerto también y que ella estaba viuda. Entonces aquí vemos en esta parte, Jesús considera proveer en las cosas más sencillas aparentemente para nosotros, que concernían a su madre y su hogar. Jesús estaba muriendo en esa cruz y él volteó a verla y tuvo la preocupación: ¿qué va a pasar con mi mamá? Dios se preocupa por cada una de las necesidades que tú tienes, aunque sean por más sencillas que parezcan para ti. Para Él no, porque Él te ama. Hasta el final de su sacrificio, Jesús continuó sirviendo a otros, viendo sus necesidades más que las que Él tenía en ese momento que estaba en la cruz. Esto lo vemos en Marcos 10:45 y me encanta. Dice: yo, hablando Él, no yo, dice: el Hijo del Hombre, dice,
soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Dice, vine a liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Aquí vemos de lo que estamos hablando. Él decía, yo voy a pagar, pero me voy a centrar en la primera parte, que a veces no le ponemos atención a las palabras más pequeñas de la palabra. Dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. ¿Cómo eres tú? Esa es mi pregunta. ¿Cómo eres tú ahorita? ¿Cómo soy yo? Me parece sumamente interesante cómo menciona Jesús es así, porque parece una pregunta sencilla, pero como les digo, ¿cómo somos tú? ¿Cómo somos yo? ¿Realmente estamos dispuestos a servir aunque estemos pasando por problemas? Aunque tú estés pasando por no quiero decirlo así, bueno, de esa manera, pero un sacrificio, un problema, un momento difícil. En ese momento Jesús estaba dispuesto a servir y considerar más las necesidades de las demás, de los demás. Obviamente Él lo hace. Entonces sirvamos. Imaginemos esta escena, obviamente, de lo que pasó Jesús. Dios les bendiga. Hola iglesia, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Esta la encontramos en el libro de Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. Y es Jesús diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes, durante mucho tiempo me causaba mucho ruido esta frase de Jesús, porque decía, ¿cómo Jesús está diciendo esto? Como el mismo Jesús, yo sé que está en su lecho de muerte, yo sé que está en sus últimos suspiros, ¿cómo Jesús se atreve a decir esto? Y quizá hay una lucha en nuestra mente a causa de estas palabras de Jesús. Podemos pensar que Jesús por un momento perdió la fe en el plan que Dios tenía para él. Podemos pensar que la angustia, el dolor que él estaba atravesando nublaron completamente su visión, y de su corazón salió quizá una queja, ¿por qué me has desamparado? Pero no es así, no es lo que la palabra de Dios nos quiere traer, porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto que Jesús dice? Si bien sabemos, Jesús es el cumplimiento de todo lo que está escrito en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se refiere a una persona mayor, y esa persona es Jesucristo. En Jesucristo se cumple todo lo que está escrito. Él es la palabra de Dios. Así que estas palabras que Jesús menciona no fueron solo el resultado de una emoción o de un sufrimiento, sino que eran el fruto de la convicción de Jesús de estar cumpliendo con lo que ya había sido escrito sobre él. En él estaba la firmeza de que él iba a cumplir con los requerimientos de la justicia de Dios. Y lo vemos en el Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí el salmista está diciendo las mismas palabras que Jesús iba a decir años después en la cruz. Debemos entender que aún estando en esa cruz, recibiendo la ira de Dios, el pago de nuestros pecados, Jesús en ningún momento perdió su identidad como hijo, pues Él es Dios mismo encarnado. Juan 1:14 nos dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces lo que sí vemos es que el cuerpo carnal de Jesús fue quien recibió todo el peso de la ira de Dios, al serle imputados nuestros pecados a Él, y al mismo tiempo su justicia era imputada hacia nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Él justicia para Dios. Debido a esta imputación del pecado en Jesús, el Padre quitó su mirada de Él, ya que la santidad de Dios no puede convivir con el pecado, ni con aquellos en los cuales el pecado habita. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres tú de tus ojos para ver el mal, ni siquiera puedes ver el agravio. Jesús para este momento ya había pasado por todo tipo de dolor. Yo quiero que te imagines esta escena de Jesús. Ya había experimentado todo tipo de dolor, de quebranto. De hecho, la misma palabra nos habla de Jesús como un varón de dolores. En Isaías 53:10 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero nada de esto, de este dolor que ya había atravesado Jesús hasta llegar a ese punto, nada de este dolor se puede comparar al dolor que experimentó por la causa de la separación de él con Dios.
Literalmente Jesús tomó el lugar de toda la humanidad, un lugar apartado de la presencia de Dios, un lugar sin el favor de Dios, un lugar de maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Después de que Jesús dice estas palabras, pasa algo sobrenatural. El velo que separa el lugar santo del lugar santísimo es rasgado. Con esto podemos afirmar que la separación entre Jesús y Dios vino a romper la separación que había entre nosotros y Dios. Él vino y rompió con ese velo, y ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, lo dice su palabra. Hebreos 7:26 al 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Jesús, iglesia, quiero decirte que es la obra más completa que jamás ha existido ni existirá. Por un lado, la justicia de Dios está siendo satisfecha por el sacrificio de Jesús, y por otro lado, la gracia está siendo derramada para nosotros, para que así podamos ser reconciliados con Dios. Es una obra perfecta, completa, no necesita agregarle ni quitarle nada. Con esa obra perfecta, Jesucristo no solamente fue el unigénito de Dios, sino que ahora es el primogénito de muchos, de todos aquellos que estamos aquí, porque ahora somos herederos de su naturaleza divina, y no solo eso, somos herederos de todas las riquezas que hay en su amor y gracia. Que hoy, cuando tú puedas salir de aquí, puedas creer que eres heredero de su identidad como hijo de Dios, que tú no eres lo que está allá afuera, tú no eres tu circunstancia, tus errores, tus fracasos, incluso los errores que tú has cometido antes de llegar aquí a este lugar. Tú no eres eso. Aquí la misma palabra de Dios nos dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz, que ahora habitamos en una luz donde Él nos alumbra a nosotros, donde Él nos quita todo pecado, nos quita toda culpa, y que hoy podamos admirar el sacrificio de Jesús como lo que es, la obra más grandiosa que jamás se puede experimentar, porque Él ha ganado la victoria. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya me le quitaron el tiempo otra vez. Ni modo. Vamos a darle rapidito. Bueno, pues mi nombre es Félix Rodríguez y vamos a continuar aquí con la quinta palabra: tengo sed. Y pues podemos ver que es una frase corta, pero la verdad tiene mucho significado. Y bueno, pues vamos a empezar aquí. Juan 19:28 dice así: después de esto, sabiendo que Jesús, que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, ojo aquí, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y acercaron a la boca. Y bueno, ¿qué veo yo aquí? Para mí lo primero es que tenemos a un Jesús hecho hombre, con necesidades básicas como tú, como yo. Y al tener sed, pues era obvio, como ya lo están diciendo los compañeros anteriormente, él venía de pasar por una situación difícil, complicada, lo habían azotado fuertemente, había padecido y tenía mucho dolor, desgaste. Imagínate todo lo que vivió, era obvio. Y aparte a esa hora, estábamos hablando que eran como las 3 de la tarde, después del mediodía, el calor ya arreciaba considerablemente, por lo que era obvia esa necesidad. Es por eso que Jesús hace esta declaración, mostrando así una debilidad propia de un hombre semejante a cualquiera de nosotros. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? El apóstol Juan de alguna manera nos enseña que nuestro Señor Jesús se hizo verdaderamente hombre para vivir entre nosotros una vida sin pecado, y se humilló a sí mismo usando un cuerpo mortal con necesidades como tú, como yo, de comer, dormir, las cuales, crean mi iglesia, Él no había tenido necesidad de padecerlas. Sin embargo, se hizo pecado por nosotros, para que por medio de ese sacrificio, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, fuéramos salvos. Amén. Iglesia, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarle a tan grandísimo amor que tuvo Jesús por todos nosotros? Iglesia, eso se llama gracia. Después le ofrecieron, ¿qué le ofrecieron? ¿Vinagre? ¿Qué era el vinagre? Bueno, el vinagre era usado por los soldados romanos en estos tiempos de custodia
que supuestamente lo que hacía era aliviar el dolor de aquellos que estaban desfalleciendo. Y bueno, y probablemente también el vinagre lo probó, no sabemos si tomó, lo probó en sus labios para encomendar sus últimas palabras. Miren, Jesús se hizo hombre y estuvo sujeto a todas las limitaciones humanas que tenemos para venir a salvarnos, y todo esto por amor, iglesia. Otro punto importante a mencionar en esta frase era lo que les decía al principio, el cumplimiento con las escrituras del Antiguo Testamento, y lo vemos en 2 salmos, ahí para los que toman nota. Salmo 22:15, y dice así: como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 69:2, y dice así: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí había sido profetizado que el Mesías, que vendría a padecer por todos nosotros, recibiría vinagre para saciar su sed. Por eso Jesús permite que esto se haga así, para cumplir lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Y finalmente en esta frase vemos más allá de lo que a simple vista significa, no solo las necesidades de su estado físico, sino que tenía sed porque había sufrido lo que es el abandono del Padre. Todos sabemos bien que donde está el pecado no puede habitar Dios. Es por eso que la sed tiene que ver con la ausencia del Padre. Fíjense, Jesús vivió una agonía espiritual, la cual nosotros merecíamos. Él estuvo dispuesto a cargar con nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios. Amén. Y bueno, Juan 4, 13, 14 dice así, también hablando de sed. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esto le dijo ahí a la samaritana. Y más adelantito ahí en Juan 7, 37, 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. La sed es una de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Todos necesitamos agua para no desfallecer. Estamos hechos de agua y constantemente la utilizamos para tener fuerzas. De la misma manera, nosotros tenemos un espíritu que fue creado para relacionarse con Dios, pero cuando no recibimos su palabra, ¿qué pasa? Nos vamos deshidratando y padecemos por la necesidad que tenemos de Él. Iglesia, todos necesitamos de Dios. Incluso cuando la gente que no lo reconozca por tratar de tapar sus necesidades con otras cosas del mundo, sino tenemos al Señor en nuestro corazón, y si tenemos esa falta de Él, vamos a sentir un desaliento, una falta que será eterna para aquellos que rechacen la obra de Cristo en la cruz y no crean en Él para salvación, y eso es muy triste. Por lo tanto, fíjense bien, lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestro espíritu. Él es el agua que sacia los anhelos más profundos de nuestros corazones. Es la que le da sentido a nuestras vidas. Es por eso que fuimos creados por Él y somos para Él. Es por eso que cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, ¿qué pasa? Empiezas a tener sed, empiezas a querer saber más de la palabra. En Dios encontramos nuestra plenitud. No necesitamos más. Esta necesidad, fíjense, esta ausencia del Padre era la que estaba experimentando Jesús en esos momentos en la cruz. Por primera vez desde la eternidad había sido abandonado por el Padre, y esa ausencia Él no la podía resistir. Esta es la sed de la que habla con esa expresión, esa misma sed que sufren todos los que son separados de Dios. Y bueno, ya cerrando, por último, por lo que hoy te animo a que lo busques de corazón. No sé qué necesidad estés pasando en este momento. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un Jesús vivo que está esperando lo busques y le abras tu corazón. ¿Lo crees? Amén. Buenas tardes. Yo voy a hablar el versículo de Juan 19:30 y dice así: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento Jesús murió,
pero hizo una declaración que trascendió el espacio, el tiempo y la eternidad. Antes de morir dijo: todo se ha cumplido. La misión por la cual había venido al mundo había sido completada. Dios envió a Cristo para que fuera propiciación, es decir, un sacrificio que tomó sobre sí mismo toda la ira de Dios para que Dios fuera favorablemente dispuesto hacia nosotros. Es decir, manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados del ser humano. Y cuando leemos la frase entregó el Espíritu, esto significa que nadie le arrebató a Jesús la vida. Él, de una manera diferente a cualquier hombre, entregó el Espíritu. La muerte no tenía ningún derecho sobre el Hijo de Dios sin pecado. Él se puso en el lugar de los pecadores, pero Él nunca fue un pecador. Así que no podía morir a menos que entregara el Espíritu. ¿Y qué sucedió en ese momento? Se dio la reconciliación para vencer nuestra separación con Dios o nuestra separación de Dios. Necesitábamos que alguien trajera reconciliación y con ello nos llevara nuevamente a la comunión con Dios. Pablo dice que Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es tu ministerio. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando a todo el mundo consigo mismo. También fue dada redención. El precio por liberar al ser humano de la esclavitud del pecado fue pagado por Jesús. Jesús dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como dice este versículo, todo se ha cumplido. El amor de Dios fue manifiesto, la justicia de Dios fue ejecutada. El sufrimiento de Jesús había terminado. Se cumplió la misión de predicar el Evangelio, hacer milagros y obtener la eterna salvación del mundo. La deuda por el pecado había sido pagada. Todo se ha cumplido. Se anunció desde Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza. Todo se ha cumplido. Se profetizó también desde Génesis 22. Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Todo se ha cumplido. Isaías 9 lo dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todo se ha cumplido. Isaías 53 lo anunció: el fiel servidor creció como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Todo se ha cumplido. A pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades y sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todo se ha cumplido. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les corta la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Todo se ha cumplido. Y para cerrar, dice Isaías 61: el fiel servidor Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Todo se ha cumplido.
Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Todo se ha cumplido. Y al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Me tocó la última palabra que viene en Lucas 23, versículo 46, que dice: en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Él lo llama Padre a gran voz. Venía diciendo: tienen acceso al Padre, yo soy el acceso al Padre. Y Él nos da esta pauta para nosotros ahora acercarnos al Padre confiadamente, porque en la palabra nos dice en Romanos que somos coherederos juntamente con Él del reino. Y en el Evangelio de Mateo, en esta misma parte, nos dice que justamente cuando Él dice esto, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Y en los estudios dicen que el velo era una tela de 1 pulgada de grosor. Imposible que un hombre lo rompiera, que lo rasgara, solamente por medio de Él. Y a través de esto Él nos abre el camino al lugar santísimo. Lo dice en Hebreos 10, 19 y 20. Dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Aquí nos está diciendo que nos está abriendo ese camino. Y después de que dice Padre, dice que en sus manos encomienda su espíritu, tomando lo que viene en un salmo que es el 31, del 3 al 5. Dice: ciertamente tú eres mi roca y mi castillo, guíame, encamíname por causa de tu nombre, sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad. Es lo que está hablando Jesús en estas palabras. Jesús nos está diciendo que su Padre celestial, que nuestro Padre celestial cuidará de su espíritu y que Él mismo lo levantará de los muertos, y tenemos esa misma promesa para nosotros. Si tú y yo confiamos en nuestro Padre celestial, Él guardará nuestra vida para siempre, porque Él no abandona a sus hijos. Así como lo dice en Juan 10, dice: las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y pues bueno, con este último acto que Jesús hace en la cruz, de llamarlo Padre y de encomendar su espíritu, Él ya, como lo venían diciendo nuestros compañeros, Él ya lo dio todo, Él ya hizo el acto, ya no había nada más que hacer. Su obra redentora está hecha en la cruz. Y estos salmos que estuve leyendo y estos versículos me hacen recordar cuando Jesús dice que Él es el camino, que lo vimos en el primer versículo. Él es la verdad del Padre, y Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y por eso hace todo esto, porque todo esto se trata de fe. No le dijo: Padre, ya cumplí con todo lo que tenía que hacer, sino: Padre, encomiendo mi espíritu, confiando en que el Padre lo iba a guardar, lo iba a guardar su espíritu y lo iba a levantar de los muertos. Y termina diciendo que Él expiró después de decir que le da al Padre su espíritu. Y este fue un suspiro, un expiro voluntario, porque Él dijo que nadie quita su vida, sino Él la da voluntariamente. Y bueno, aquí hay doctores y no sé, pero yo he tenido 2 experiencias con 2 personas estando en su lecho de muerte, y ambas personas lo que hacían era como luchar por su vida. Ese último respiro es como: todavía puedo. Pero aquí nos dice que Él expiró de una manera voluntaria, confiando en el Padre.
confiando en que Él, como Él lo dijo, dice: yo no hago mi voluntad, sino hago la del Padre, en que todo lo que hizo fue la voluntad del Padre y que todo el Padre lo iba a respaldar en todo y Él iba a guardar. Entonces, pues en algún momento todos pasaremos por esta instancia de la muerte, si no es que viene Cristo antes. Pero ¿cómo vamos a enfrentar este momento? Cuando Él llegue, o cuando estemos en ese momento, decir: ¿sabes qué? Hice todo esto para ganarme tu favor como Padre, o simplemente rendirnos delante de Él como Cristo lo hizo, de encomiendo en tus manos mi espíritu, en verdaderamente confiar, en verdaderamente dejarlo todo delante de Dios. Esto yo me lo pregunto diario, porque a veces me creo autosuficiente y la palabra me dice: no lo eres, dependes de un Padre y en Él está la seguridad. Y qué mejor forma de Jesús terminando su vida con adoración, porque eso es adoración, rendirnos delante del Padre por completo. Y Jesús está rindiendo desde el primer instante hasta el último, se rinde y adora al Padre en todo momento. Y eso es lo que nos enseña Cristo. Y pues quisiera terminar con una oración acerca de lo que hemos visto hoy. Y pues, Señor Jesús, ayúdanos a reconocer que hoy tú nos llamas al Padre. Tú nos guiaste a una cruz, no a un lugar donde nosotros no conociéramos, sino a un lugar donde tú has estado, donde tú diste tu vida por nosotros. Enséñanos el camino, y que este camino no termine en la cruz, sino termina en victoria, termina en esperanza por medio de tu vida, Señor Jesús. Una esperanza de una vida adorándote, Señor, y que tú estás pronto, que tú volverás como con esos fiel y verdadero con tus palabras, y que en ti está la vida eterna, en ti está la esperanza verdadera. No nos dejes que nuestro entendimiento nos nuble la vista, sino que como tú rasgaste ese velo, nuestro entendimiento sea abierto a tu luz, a tu palabra, de lo que Cristo es en nuestras vidas y lo que somos en Él, herederos de tu reino y hijos de un Padre celestial en lo eterno, a adorarte con todo nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús.